Amén. Ahí teníamos al trío Los Lirios de Cristo, una alabanza súper antigua por la que yo crecí en mi casa. Qué lindo. Bien, mis queridos auditores, como lo prometido es deuda, hoy vamos a saldar la deuda de ayer. Quizás muchos de ustedes están hoy día incorporando, pero el día de ayer en el programa del pastor Iván Stay tuvimos la visita, ¿cierto?, de dos pastores, ¿cierto?, dos siervos del Señor con testimonios impactantes. Uno de ellos es un ex sicario y el otro un ex guerrillero. Y ayer habíamos comenzado con esta entrevista, con este testimonio de cómo el Señor ha transformado y ha cambiado sus vidas. Entonces vamos a retomar un poquito por los que se están allegando a la sintonía, y vamos a retomar, ¿cierto?, parte del testimonio. Nuestro pastor ex sicario, ¿cierto?, se llama Carlos Bámbara, ¿cierto? Y mi hermano es guerrillero Guillermo Arredondo. Un pequeño saludito a los auditores. Amén. Amén, que Dios me lo bendiga, hermanos queridos que están escuchando esta emisora. Y también un saludo fraternal a todos aquellos oyentes que quieren en estos momentos, que lo están escuchando y que quieren escuchar nuestro testimonio y que les sirva para que se acerquen un poquito más al Señor. Amén. Amén. Pastor Carlos Bámbara, salúdenlos, hermanos. Amén. Bendito sea el Señor primeramente, que nos ha permitido reunirnos nuevamente para entregar parte de este testimonio para la gloria de suya. Y darles un aliento más a mis hermanos para que en Cristo Jesús vean el cambio. Lo que Dios hace no es tanto el testimonio del hombre personal que uno va a entregar, sino el testimonio que de Dios en Cristo que hace en él. Amén. Y les siento, amados oyentes, a que no se pierdan ninguna de estas palabras, porque muchos de ustedes tal vez también pasaron un día por lo que nosotros hemos pasado hoy. Amén. Que Dios les bendiga. También nos acompaña la esposa del pastor Carlos Bámbara, mi hermana, ¿cierto?, Patricia Romero. Saludos, los hermanos. Bueno, buenas noches, mis hermanos, los que están escuchando en este momento Radio Bellavista de Recoleta. Yo les insto de que sigan escuchándole al Señor, porque realmente es que el Señor es el que habla. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en esta hora, y así también que a mis hermanos, a mi esposo y a mi hermano Guillermo, les dé la gracia del Señor que esté con ellos. Así que les invito que sigan escuchando esta radio Bellavista de Recoleta. Amén. Qué grato es tenerlos en este lugar. ¿Saben su testimonio? Ayer estábamos hablando, ¿cierto? Parte de su testimonio habíamos tomado la parte desde la niñez, cómo habían sido unas niñez un poco marcadas, la del pastor Carlos Bámbara, ¿cierto?, donde él queda solo con sus hermanos, ¿cierto?, y empieza a tener muchas peleas en la calle, a no tener dolor, y comienza a llevar un camino donde le ofrecen dinero, ¿cierto?, para poder ejecutar, ¿cierto?, algunas cosas más o menos malas, como podríamos decir, ejecutar, golpear personas y hacer tantas cosas como es. Amén. Y también habíamos quedado de mi hermano, ¿cierto?, mi hermano Guillermo, ¿cierto?, que él es guerrillero y que fue tal su preparación en el área comunista que lo mandaron a estudiar a Cuba. Amén. Para perfeccionarse, ¿cierto?, en lo que era la guerrilla, lo que era las cosas militares, ¿cierto? Entonces, ya teniendo esta información, vamos a seguir adelante en este testimonio, y vamos a seguir adelante esta noche. Tenemos un llamado. ¡Aló! Buenas noches. Buenas noches, hermana Abel. Hermana Paulina, que el Señor le bendiga. Igualmente a usted, que me lo bendiga también. Amén. ¿Cómo ha estado? Bien, bendecido, gracias al Señor. ¿Escuchó el testimonio anoche? Mire, anoche me quedé dormida escuchándolo. Ya. Pero yo los escucho a todos, todas las noches. Qué bendición. Sí, tenemos unos invitados especiales, hermana Paulina, esta noche, ¿Sí? que nos van a impactar con su testimonio. Ya. Para que usted nos escuche ahí
con harta atención, ¿cierto? Ya. Porque son testimonios impactantes que nos van a ayudar mucho a nosotros a entender cómo la mano de Dios regenera al hombre, bendice al hombre y renueva todas las cosas. Amén, Amén. Señor. Amén. Sí, amén. Sí. Ya, pues, hermanito, que Bien. esté bien Amén. y muchas bendiciones para usted, ¿no? Amén. Que cada día le vaya mejor. Que el Señor le Y bendiga mucho. muchas bendiciones para Alejandrita y la Carolina. Amén. Muchas gracias por llamar, Ya. mi hermana Paulina. Ya Amén. está. Amén. Bien, vamos a seguir con nuestro testimonio. Entonces, vamos a retomar la parte. Vamos a retomar por mi hermano Guillermo. Amén. Es guerrillero. Bueno, Amén. bueno, después que quedamos en la parte, ¿no es cierto?, donde yo regresaba de mis cursos, ¿no es cierto?, en el exterior, me hago responsable de algunas actividades clandestinas acá en nuestro país, en Chile. Ya. Y empiezo a recorrer Chile y a formar células y ese tipo de cosas de esos tiempos. A A llamar preparar, gente, a preparar ¿cierto? combatientes, a preparar milicias, a preparar, ¿no es cierto?, hombres para ir a luchar con las armas Ya. en diferentes partes del país. Y bueno, y eso fue un tiempo, ¿no es cierto?, largo, ¿no es cierto?, para ir preparando a esta gente, ¿no es cierto?, donde a mí ya después con el tiempo me provocó una situación adversa a mi vida, porque ya dejé a mi mujer, ¿cierto?, mi esposa con mis hijos muy de lado, que con el tiempo los perdí, ¿cierto?, porque me dediqué prácticamente a esa vida, a la vida revolucionaria, a la vida, ¿no es cierto?, clandestina, a una vida difícil en esos tiempos. Y me llevó ahí pues, a perder esa familia, ¿no es cierto?, y quedarme prácticamente solo. Y yo, ¿no es cierto?, y mi quehacer revolucionario, mi ideología, ¿no es cierto?, que en esos tiempos la amaba y creía en estos cambios profundos, ¿no es cierto?, por intermedio de las armas. Y fue marchando ahí, en ese espacio, ¿no es cierto?, de oscuridad, ¿no es cierto?, de mi vida, ¿no es cierto?, cuando sucedió lo que sucedió, ¿no es cierto?, que viene el plebiscito, después, ¿no es cierto?, me voy a ir a poner más allá. Claro, o sea, estamos hablando del año más o menos. Ya para el año 90, ya, ¿no es cierto?, 90. que viene un montón de actividades desde el 80 al 90, ¿no es cierto?, una actividades profundas dentro de la, Claro. de la Del comunismo. podríamos claro, de decir. este cambio que nosotros pretendíamos hacer. Ya, y una pregunta, mi hermano Guillermo. ¿Usted tuvo roce social, o sea, un roce, yo creo, profundo con el movimiento comunista, con los líderes? Con los líderes, amén. Yo estuve con nuestra compañera, en ese tiempo, ¿no es cierto?, compañera Gladys Marín, ¿no es cierto?, y trabajamos ahí con un trabajo serio y prolongado. Ya. Pero de ahí para allá, o sea, de ese nivel, ¿no es cierto?, ese para nivel, abajo, claro. a ese nivel, ¿no es cierto?, es un trabajo importante dentro de ese tiempo. Y dentro de este mover, ¿cierto? Usted era una persona reconocida en lo que usted hacía. Es lo que yo hacía, amén. Usted era amén. como un adiestrador de personas, ¿cierto? Claro, como un instructor, Un digámoslo instructor. así, ¿no es cierto?, como un guía, como una persona, ¿no es cierto?, que tenía cargo gente, que me oía gente y preparaba gente. Preparable. ¿Ya? Esa era mi actividad en sí, Ya. ya que yo tenía en este movimiento revolucionario, de combatientes revolucionarios, ¿no es cierto?, que estábamos, ¿no es cierto?, en ese tiempo. Como combatiente, mi hermano Guillermo, ¿usted llegó en algún momento a estar en alguna cosa clave que haya sucedido aquí en Amén, o sea, en varias cosas claves. Ya, Ah, háblenos algo. en varias cosas claves que sucedieron en esos instantes, en esos momentos, en esa oportunidad, en esos años, Ya. ¿cierto? Hay cosas claves tan impactantes, ¿no es cierto?, que en estos instantes todavía eso está como en fresco. Ya. O sea, como que todavía está ahí. Todavía está la o huella. sea, están las huellas, están las cosas, entonces hay mucha gente involucrada en este tipo de cosas, ¿cierto?, que pueden salir perjudicadas si yo diera muchos detalles Claro, sobre esto. Claro. ¿ya? Pero en sí, por ejemplo, yo puedo decirte, ¿no es cierto?, en este momento, hermano, de que en las batallas que se hicieron, ¿no es cierto?, que combatí, que estuve ahí, ¿no es cierto?, poniendo, ¿no es cierto?, en un artefacto explosivo hasta un enfrentamiento contra las fuerzas represivas, ¿no es cierto?, y un sinfín de cosas, ¿no es cierto?, de traslado de implementos, ¿no es cierto?, de trabajo, que podría ser de documentación o armas, ¿no es cierto? Claro. De ese tipo de índole, ¿no es cierto?, de trabajo,
revolucionarios que se hacían y que lo hice. Y que yo estaba participando en ese tipo de cosas. O sea, usted estaba al tanto de más o menos de todo lo que pasaba dentro del cuerpo. Amén. De este movimiento. Amén. Del movimiento y de lo que estaba pasando en el país militarmente y de lo que estaba pasando, ¿no es cierto?, políticamente en esos tiempos. ¿Ya? O sea, estaba al tanto. Era un hombre ahí, ¿cierto?, de lucha, un hombre de batalla. Podríamos decirlo así, amén. ¿no? Amén. Entonces estaba en eso. Y bueno, ¿por qué quiero adelantar un poco esto, ¿no es cierto? Un poquito más de eso, adelantarme más, porque lo más importante de esto, ¿no es cierto?, que después cuando uno ya queda, ¿no es cierto?, en esta, se termina, ¿no es cierto?, este periodo de combate, ¿no es cierto?, de aflicción, ¿no es cierto?, que habían, vino una democracia. Vino el periodo de la democracia. Vino un periodo de la democracia, ¿no es cierto? Y nosotros quedamos prácticamente, mucha gente quedó dañada, ¿no es cierto?, en su corazón, mucha gente quedó dolida, ¿no es cierto? Y siguió combatiendo. Lo abrimos, ¿no es cierto? Los combatientes se fueron, se fraccionaron, ¿no es cierto? Y ahí empieza a formarse diferentes cúpulas, ¿no es cierto?, y diferentes mandos, ¿no es cierto?, unos que querían seguir en la lucha, otros que no querían seguir, otros que querían hacer esta cosa política. Claro. Bueno, en fondo que toda la gente, ¿no es cierto?, quedó desgranada. Los mandos todos, claro, se fueron por un lado, por otro, ¿no es cierto?, y la gente para abajo toda quedamos, ¿no es cierto?, como desgranada, ¿no es cierto?, desgregado. Quedaron sin una dirección. Sin una dirección estable. Y de ahí empiezan los conflictos en nuestras vidas. ¿Ya? Sin familia, sin a dónde ir a apoyarse, porque ya las familias nuestras le hemos perdido. Muchos combatientes perdieron sus familias, sus esposas, a causa, ¿no es cierto?, de este periodo de estabilidad, ¿no es cierto?, revolucionario. Otros tomaron otras esposas, otros perdieron otras esposas. Era un ir y venir de tratar de levantarse. Porque los convertimos prácticamente en hombres fieles, ¿no es cierto?, a una causa que era justa para nosotros en ese tiempo. Y viene un momento de oscuridad para mi vida. Viene un momento tremendamente de oscuridad. O sea, es tanta la oscuridad que en el tiempo de oscuridad que yo llevaba ahí, yo no veía el sol para nada. Claro. Entonces yo empiezo a hacer mis propios recuperaciones, que decíamos nosotros, ¿cierto?, mis propios asaltos, mis propias cosas, para mi beneficio personal. Porque me empezó a faltar el dinero, me empezó a faltar, ¿no es cierto?, muchas cosas. Importante para yo poder seguir subsistiendo. Sí. Y así que empiezo yo, ¿no es cierto?, a trabajar, ¿no es cierto?, con algunos otros compañeros, algunos otros miembros, ¿no es cierto?, combatientes, y hacer este tipo de recuperación, este tipo, ¿no es cierto?, de una ayuda, una autoayuda para nosotros. Y dígame, en este periodo de oscuridad y en este ir y venir, ¿cierto?, de tanto que usted pudo hacer, en este periodo hay un periodo en que usted es detenido. Amén. En este periodo de oscuridad es tanta la oscuridad que uno tenía, ¿no es cierto?, que uno vivía en esos instantes, ¿no es cierto?, que a mí me era imposible de ver una luz, de ver el sol, como se dice, ¿no es cierto? Claro. Y yo después de verla, de caer detenido, yo caí detenido en este ir y venir, ¿no es cierto?, de mis cosas particulares que yo hacía para mí, ¿no es cierto?, de mis asaltos, de mis recuperaciones, que lo hacía en cualquier parte del país, lo estaba haciendo con otra gente. O sea, usted se dedicaba en este periodo oscuro a hacer asaltos. Pero nuestra propia beneficios. Para poder sobrevivir. Claro. Asalto a mano armada, robo, secuestro. No secuestro. No. Secuestro no llegamos a hacer ese tipo de secuestro. Yo le pregunto porque la gente quiere saber los detalles. Los detalles son asaltos, quitar dinero. Después llegamos a hacer quitada de drogas. Cuando ya llegó el tiempo de las quitadas de drogas, llega la droga aquí. Entonces empezamos a hacer las mexicanas, porque las mexicanas en Arica empezamos ya. Y en Iquique, la primera región, empezamos nosotros a quitar droga a los indios, que le llamamos nosotros, que eran los bolivianos, los peruanos. Desde este periodo y nosotros quitamos los dólares. Y ahí empieza a ser mi vida más oscura todavía. O sea, me profundizo mucho más porque hay un desorden ya en mi vida. Claro. Hay un desorden ya en mi vida porque viene un desorden psicológico. Ya no había una dirección, que la primera dirección, el motivo de exacto, el motivo revolucionario, ¿no es cierto?, se había terminado para mi vida. Y ya usted no tenía nada más que hacer y se empezó a contaminar y a degradar, porque pareciera de que la visión que usted tenía era de un fin bueno, era poder traer libertad a una nación,
que estaba oprimida, donde moría mucha gente, y según la visión que usted tenía era ir en esa dirección, ¿cierto? Pero ahora, como ya había democracia en Chile, usted se quedó como con los brazos cruzados y terminó, ¿cierto? Terminó cometiendo cosas que usted mismo no esperaba hacer. Correcto. No la esperaba hacer, pero como te decía, para sobrevivir en esos tiempos. Y bueno, fue así como yo llego a la cárcel. Es ahí donde... En un momento dado yo fui detenido. O sea, en un momento dado yo fui atrapado. Ya, ¿En qué casado. año estamos hablando? Yo estamos hablando del año ya de 95, 96. Año 95, 96. Mire, llegamos a la cárcel, mi hermano Guillermo, y ahora pasamos al pastor Carlos Bámbara para que nos hable también un poco de su testimonio, porque resulta que ustedes en algún momento se encuentran, ¿cierto? No sé si en Cristo o antes de Cristo, llegar a sus vidas, pero ustedes trabajan juntos al Señor. Entonces, vamos a escuchar a nuestro pastor Bámbara ahora para que él nos hable desde el periodo, ¿cierto?, en que él comienza a tomar este camino de o sea, de haber sido un sicario, ¿cierto?, hasta el momento de llegar a ser detenido. Bueno, amados hermanos, de cierto sí, antes de ser un sicario, era yo primeramente un perseguidor para recuperar dinero. Ese era principalmente mi trabajo. No era solamente apretar gatillo y quitar vidas y golpear, solamente era recuperar. Pero había momentos en que había que hacer. Como dije ayer anteriormente, me propuse una lealtad sobre mí mismo. Y el último trabajo que yo, para poder salir de ahí, de ese lugar, porque ya era aborrecible, ya no podía seguir contra mí mismo, ya que al dormir yo tenía que dormir con un arma bajo la almohada, porque un auto, un frenazo, una bocina, algo me preocupaba, entonces mi mente no descansaba. Llegó al estado tal en que disparé mi arma 2 veces sobre mi cabeza y no percutó. O sea, llegó el momento en que usted atentó contra su vida. Atenté contra mi vida y no se percutó el arma. O sea, no funcionó. No funcionó. Y siendo una pistola, una Mauser de 12 tiros, que en cualquier momento salían los 12. Y usted apretó varias veces el gatillo y no pasó nada. No salieron. Era el Señor. Gloria a Dios, porque había un propósito todavía que había que hacer. Amén. Bueno, a ese propósito, yo queriendo escapar de eso, la persona que me había contratado de alta gobernación me dijo: ¿sabes qué? En el casino de Arica hay un señor que me debe 370 millones de pesos. 370 millones. Y de esa plata, si tú quieres liberarte de eso, te corresponde al 25%. Yo le dije: voy por el 40%. Y si usted quiere que llegue ese dinero, por el 40% lo hago. Y yo decía: con ese 40 me afirmo y me dedico a otra cosa. Bueno, iba en ese trayecto. Yo tenía un Honda que había comprado justamente en Iquique. Ya. Un auto potente para todas las cosas que se debían hacer rápido. Pero me encontré con una familia de una antigua familia y me invitaron unas copas, cosa que con el viaje y todo, además que yo no soy bebedor, no, es demasiado poco lo que bebo. Y me invitan a servirme una piscola. Dice: pucha, tanto tiempo, tantos años que no nos veíamos, una piscola, ¿qué te va a hacer una piscola así total? Porque esos autos tenían un pasavante y se entregaban por 90 días nada más. Ya. Y después hay que devolverlos nuevamente a la región. Ya. Eran autos de retorno. No podían salir de... Cuando salía en 90 días uno lo ocupaba en cualquier lugar de Santiago, pero por 90 días y después tenía que llevárselo por allá nuevamente. Ya. En una de esas, bueno, sigo con la otra piscola, de tanta insistencia, pero como venía de un viaje, me adormilé un poco. Ya. Y en esa adormilada me volqué, me pegué una arrastrada, digamos, y sobre una piedra, la rueda derecha de mi auto se metió debajo del vehículo. Ya. O sea, se rompió el tren delantero.
Ahí mismo quedé durmiendo. La policía llegó el otro día, dijo, señor, ¿qué pasa? Le dije, mire, pasó un accidente. Le conté. Me dijo, bueno, aquí los costos hasta llegar hasta Iquique son de 45.000 pesos. No hay problema, por plata no hay problema. Da igual. Bueno, esta es una etapa en donde yo voy a caer detenido, por eso estoy contando esta parte. Ya. Yo iba a hacer un trabajo de recuperación de dinero. Ya. Pero en este trayecto a mí me sucede un accidente, entonces en donde yo voy a buscar un repuesto en Iquique no hay para ese vehículo. No hay para ese, era un vehículo nuevo. No, prácticamente no, Ya. pero como son de retorno siempre hay en el vehículo está, pero no hay repuesto para el vehículo. Claro. Ah, ya estoy entendiendo. Entonces, bueno, en uno de estos transcursos no hay repuesto en Iquique. Y empiezo a buscar la estrella de Arica, la estrella de Iquique, repuesto, y de repente dicen Arica, un repuesto Honda, Prelude. Tenía un deportivo, un Honda Prelude. Ya. Es rapidísimo. Voy allá y llevo el repuesto que tampoco me sirve. Y ahí me meto a una casa de remate, en donde se remata un vehículo también deportivo, un Toyota Celica. Ya. Más o menos, como me gustaban los deportivos, me metí ahí. Y me lo vendían en 1.800.000 y al último lo terminé comprando en 400 de pie. Ya. ¿Se da cuenta? Pero en base a eso, ese auto estaba lleno de drogas. El auto estaba lleno de drogas. Entonces lo único que querían es deshacerse del vehículo. Claro. ¿Ya? El problema es que yo iba a hacer un trabajo de recuperación de dinero, cosa que no lo pude lograr hacer. Y por tratar de solucionar un problema me meto en otro. Pero uno más grande. ¿Te das cuenta? Claro. Cuando me sucede esto, bueno, ya contento, mandé a limpiar el auto, benzina aquí lleno de estanque, cambiamos aceite, neumáticos nuevos, compré todo listo y me lo llevo a Iquique. Ya. Para tratar de reparar con más calma el otro vehículo. Y yo de ahí me partí a Santiago porque no me interesaba ya quedarme, porque ya esta persona ya no la había encontrado, sino que se había ido a Argentina. Ya. Yo tenía que llegar aquí a Santiago y decirle, ¿sabe qué, jefe? El hombre se me fue para Argentina, así que déme unos días más para yo ir allá a buscarlo, Claro. ya que no estaba en Arica. Bueno, en eso llego a la primer control de aduana y me trayas por aquí, por allá, y patá, y patá, y patá. Y me dice, te encontramos y aquí, bueno, tú eres participante del cartel de Cali, o sea, un cuento más o menos. Tremendo de grande. ¿Quién no ha sabido del cartel de Cali? Entonces fui involucrado en ese sistema. Señor. A todo esto estuve en el subterráneo de Policía de Investigaciones por 3 días. Ya. Y por 3 días me corrientaron por todos lados. Lo torturaron por donde más Por pudieron. todos lados. Mis piernas se me reventaron. Mis genitales crecían a montones. Por el ano, Por todas partes. por las axilas, por las piernas, por todos lados corriendo. Entonces, como me decían que yo era del cartel de Cali, decía supuestamente por el dinero que yo llevaba tenía que tener un montón de droga por ahí, dinero fondeado quizás en cuentas bancarias por otro lado. Claro. Y lo que buscaba la policía también era para el sustento para ellos, porque la policía muchas veces se queda con dinero en contra del tráfico, y esa es una realidad y una verdad. Bueno, a posterior de esto, como nunca soporté de recibir un castigo así y que me castigasen desde chico, me levanto y le pego a un policía sobre la misma, Ya. y de ahí va culatazo, y ahí quedó medio aturdido, y de ahí me levanté y le pegué a otro, y de ahí ya no me acuerdo más. Claro. A todo esto, bueno, yo andaba con mi traje, que siempre viajaba un poquito mejorcito para no despertar sospechas del que yo andaba trabajando.
A todo esto ya llego ya detenido. Llego detenido por tráfico. ¿A qué ciudad? Ahora estoy detenido en Arica. En Arica. Yo me iba hacia Iquique, donde quedé yo con mi auto estacionado, es decir, roto en este caso. Este auto que estaba lleno de droga, pastor, ¿lo utilizaron como palo blanco? Ese es un palo blanco. Eso es un palo blanco. Lo lanzaban para allá para que siguiera la pista acá y el otro pasaba por otro lado, ¿no? Puede ser. Claro. Puede ser. Porque ese vehículo, cuando yo compré, lo hice con contrato y con contrato de mi nombre, ya, de ese mismo día, porque yo me fui al siguiente día. Yo lo compré, supongamos, un día miércoles, me fui un día jueves. ¿Y la policía cuando lo detuvo no averiguaron lo del Yo contrato? averigüé, Nada. o sea, es decir, yo le pasé mis documentos y todo, pero ese vehículo estaba buscado hace 6 meses antes ya. Oh, o sea que... Entonces cuando yo le dije, bueno, pero si yo no soy el dueño es esta persona que me lo vendió. Así que ustedes busquen a esa persona. Por resultado de eso, que esa persona es informante de la policía. Oh, sí. Entonces, al ser informante de la policía cura al informante y mete al que caiga. Al que caiga, ¿no? O sea, la cosa era para cualquiera. Y ahí cae usted detenido. Ahora ya lo encuentro detenido. Después de ser flagelado, ya torturado, haberme fracturado la mandíbula. También haberme querido yo, porque en ese mismo ya dije, ya saben qué, me dije yo, póngale con todo, porque ya, ya era bastante, ya mi lengua ya era demasiada hinchazón que tenía ya. Y no podía cerrar mi boca. Era tanta la hinchazón. Claro. Entonces, yo lo único que, porque yo siempre trabajé con corriente, ya que también tengo una profesión de electricista. Ya. Y sé que cuando a una la persona le da la corriente, lo único que tiene que hacer para aguantar y que pasen todos los golpes por el interior de su cuerpo es que no se junten sus dientes. Que no se junten los dientes. Entonces yo lo único que hice es morder mi lengua en mi diente. Y me la hice tira. Pero gracias a eso pude resistir los corrientazos de ellos. Bueno, aquí ya esta etapa ya pasó. Ya todo eso de sufrimiento y todas las cosas que sucedieron ahí fue muy grande. Y me encuentro después en el juzgado. Y ya me encuentro en el juzgado ya para recibir lo que supuestamente para mí venía una condena. Pero el problema era que yo no estaba preocupado por droga porque yo sabía que no llevaba droga. Claro. ¿Entiendes? El problema era por una pistola que yo había comprado en Italia con 2 tiros y era plástica y esa pasaba por cualquier lado. Ya, eran tiros plásticos. Entonces esa era mi preocupación. Yo dije, vengo perseguido por esa pistola. Pero nunca pasó por mi mente que era droga. Ah, nunca supo qué es lo que pasaba, Nunca. sino que... Hasta que cuando me dijeron, no, si es droga la que trae. Ya. Bueno, ahí después ya cuando me doy cuenta que me estoy siendo juzgado por droga, yo dije, bueno, si no es mía, yo tengo como sacármela. Porque si no es mía, no es mía. Claro. Y tengo como defenderme porque tenía contrato, que lo había comprado recién el vehículo. Si estaba la policía diciendo que era por 6 meses que estaba siguiendo ese vehículo, no había problema. Claro. Pero lamentablemente las cosas son como Dios quiere, porque ahora yo entiendo así. Amén. Llego a la cárcel y no estaba preparado para llegar a la cárcel. Sabía que en cualquier momento en lo que yo andaba podía llegar a una cárcel. Pero cuando llego a la cárcel no acepto llegar a la cárcel. Fue un choque para usted. Claro. Entonces lo único que veo, yo cuando recién llegué había un sargento y veo que tiene un fierro le llaman un pistolón, ¿cierto? Claro. Veo un fierro y digo, con este me voy. Y yo como andaba a punta de fierro afuera, yo dije, bueno, elimino este, doy 2 saltos para arriba, quito la UCI este otro y de voy de punta y tiro para afuera. Porque esas eran mis miras. Así andaba yo y así tenía que irme. Claro. Bueno, pasó eso, ¿no? Pero algo sucedió. O algo vería ese sargento en mí. Que me dice, ¿qué te pasa, negro? Nada. Pero algo te pasa, no, nada. Y yo cerrado en mí. Ya. Así que me compro una cajetilla de cigarros, me acuerdo. Una de esas galletas negras, de esas negritas. Sí, las Tritón.
correcto. Y una bebida por ahí. Y a todo esto hay una persona que quiere quitarme mis cosas. Ya. Porque ahí el que entra más o menos se arrogan al tiro y lo asaltan enseguida. Claro. Yo dije, aquí, tengo que apechugar y tengo que apechugar hasta el último. Aquí ya estoy ya. Claro. Entonces el primero que se llevó el castigo fue ese, el que quiso pasarse de listo. Ya. Así que cuando me vinieron a buscar ya había uno tendido ahí. ¿Entiendes? Entonces me dijeron, bueno, ¿qué pasó con este? Y dije, bueno, quiso pasarse de listo y quiso llevarse mis cosas y ahí está. Pero ¿sabe qué? Para la gloria de Dios le cuento, porque ahora entiendo que es para la gloria de Dios. Yo no pasé por juzgados, ni pasé por cuartos, ni pasé por partes donde de mí los otros presos pasaban. Sino que me dijeron datos, tanto, ya tú andas para acá y vas y entras a tal lugar y ahí tú te quedas. Punto. Mientras que otras personas era otro el sistema para ellos. Claro. Y yo llego a la cárcel y como no acepté de yo reconocer que había caído en eso, me pierdo en la oscuridad de mi mente por 6 meses. 6 meses. 6 meses. ¿Que no se recuerda qué pasó? Porque peleé, yo creo que hasta con el mismo enemigo. Ya. Porque a quien pasaba por ahí pecaba. Y lo único que yo quería era morir. Yo andaba buscando pelea para que me matasen. Claro. Pero el resultado que siempre ganaba. Siempre ganaba las peleas dentro de la cárcel. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, nadie podía hacerme daño. Y yo quería que me dañaran. Claro. Tengo unas marcas en mi cuerpo de las batallas que se hacían ahí, pero con lo que yo hacía no era nada. Pero eso sucedió en esos 6 meses. Y durante estos 6 meses, pastor, ¿llega el momento en que usted conoce al Señor? Hay una persona que estábamos tratando de recordar con el hermano que hacía zapatos. Ese hermano tenía unos ojos vivaces, grandotes, así como que se van a salir de la cóncava de la cabeza. Y ese hermano me dice, ¿sabes qué? Yo tengo una Biblia y quiero pasártela porque te veo muy apesumbrado, que tienes problemas y andas peleando con todo el mundo y yo creo que esto te puede calmar. Yo encuentro una parte donde dice que Dios visita la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y yo dije, ¿para qué sigo leyendo si ya estoy condenado aquí? Claro. Por lo que yo he hecho. Entonces me encontré en la escritura yo mismo. Ya. Y como me encontré ahí en esa misma escritura, cerré la Biblia y se la devuelvo a este hermano. Le digo, ¿sabe qué? Encontré esto aquí, así que por lo tanto a mí no me sirve esto. Claro. Así que yo tengo que seguir en lo mío. Así que usted siga con lo suyo, que yo siga en lo mío. Y me dice que un momento, me dice, es que la cosa no es así. Es que usted no ha leído la otra parte. Donde Dios dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y me fue instruyendo en la palabra. Y desperté de ese letargo de 6 meses. Ya. Y empecé de ahí. Pero ahí, hasta ahí nomás. Ya. Porque yo decía esto, que si están presos aquí porque son hipócritas, porque algo han hecho, pero quieren escaparse de una u otra forma. Claro. Los trataba mal. Y como había que venderse, yo encontré un pedazo de fierro y empecé a sacarle punta. Ya. Hasta hacerme un arma con eso. Y un día, el que me predicó, yo estaba jugando cartas y con otra persona, Ya. Colladito, que se llama, Collado, empezamos a apostar nuestros finados. Mi finado contra tu finado, ¿quién gana? Tu finado y cuántos más. Ya. Empezábamos así a apostarle las cartas. Y de repente empecé a escuchar una voz en mi oído derecho
que todo lo que se hablaba me estaba llegando a mí, Ya. de lo que estaba predicando esa persona. Y yo, mi alma la había guardado debajo de la mesa. Y yo dije, este no me va a hablar nunca más a mí porque lo voy a matar. Y me paro para eliminarle. Ya. Pero para la gloria de Dios cuento de que a ningún hijo de Dios Jehová permite que se le toque. Amén. Porque cuando me paré para eliminar, no salió la cuchilla que yo tenía en mi mano para eliminar a ese varón, sino que quedé parado, postrado, frente a frente, y cara a cara, y a sus ojos penetraban mi corazón. Y vino palabra de Jehová a mi vida. Y yo no lloraba desde los 6 años, porque me hice duro. Y fue tal el momento, fue que yo sentí que algo salió de mi pecho. No sé qué salió, pero tal vez sea las cargas, lo que en ese momento sentía, o un espíritu inmundo el cual invadía mi cuerpo. Pero de ese momento la palabra de Dios empezó a penetrar en mi corazón. Desde ese momento. Desde ese momento. Pastor, lo voy a interrumpir un poquito. ¿Sabe? No sé cómo hacer para parar ese reloj que está ahí, que los minutos se me están yendo tan rápido. Aleluya. Digo, Señor, ¿cómo lo voy a hacer para llegar al momento en que ya conocieron a Cristo, ya han servido a Cristo y el Señor los bendijo, ¿cierto? Así que vamos a llegar a ese momento en que usted recibe el mensaje y vamos a preguntarle al pastor, al hermano Guillermo acá, ¿cierto? ¿Cómo él recibió el mensaje del Señor Jesucristo dentro de la cárcel y cómo también se conocieron? Porque en algún momento ustedes se conocieron y cayeron a la misma cárcel. Amén. Y también pasar, o sea, una visita de paso a los pastores que están en sintonía, decirles que se pueden contactar conmigo, ¿cierto?, a este programa para poder invitar a estos siervos del Señor a contar sus testimonios a la iglesia. Si usted quiere ser bendecido a través de este impacto de Dios en su iglesia, puede contactarse a través de mi programa y invitar a estos siervos del Señor a contar, ¿cierto?, las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas. Entonces vamos a pasar con nuestro hermano Guillermo para que nos hable de ese momento. Cae a la cárcel y conoce a Cristo, y también en ese momento usted en algún momento se conoce. Amén. Bueno, después todas estas fisiorías que uno hacía, ¿no es cierto?, en cuanto para poder sobrevivir y moverse por la región, ¿no es cierto? Yo me movía mucho entre la primera y la cuarta región, Claro. haciendo mis cosas. Y en un momento dado, de las tantas quitadas que hacíamos nosotros buscando, ¿no es cierto?, el dinero, ¿no es cierto?, de la droga, quitamos droga, 45 kilos de una cocaína fina, De cocaína. sí, un montón, una millonada de dinero, se invertía eso y ahí a nosotros a vender, nosotros no éramos traficantes, éramos quitadores de droga o el del dinero. Entonces siempre quitábamos el dinero y dejamos la droga, porque nosotros no nos movíamos en ese ámbito. Ya. Pero esa vez no había dinero y nos llevamos la droga, los bolsos de droga y unas cajas con droga. Se llegaron los 45 Los kilos. 45 kilos. Estos 45 kilos que nosotros los retiramos, ¿no es cierto? Y al tratar de venderlos después, al contactarlo nosotros con un traficante para que vendiera esa droga a precio de huevo, que se la estábamos dando, le decíamos, daros la mitad de lo que cuesta esa droga y quedamos contentos. Ya. Hicimos ese trato con ese traficante, y ese traficante hizo un trato con la policía Ya. y lo entrega. Y caímos redonditos con la policía. Nosotros los confiamos, ¿no es cierto?, en un traficante que no deberíamos haberlo confiado. Confiaron en el hombre. Pero gracias, Señor, por la gloria del Señor, ¿no es cierto?, tenía sus propósitos en mi vida, Claro. seguramente, y me hace que yo sea detenido. Y de esto usted cae a la... Eso yo caigo a la cárcel. Vamos a omitir un poquito algunos detalles y vamos a llegar al tiempo. ¿Cuánto usted cae a la cárcel y cuánto tiempo usted conoce al Señor y de qué forma? ¿En cuánto tiempo me demoro en conocer al Señor? Sí, un ¿de año. qué forma? ¿En qué forma? En la forma más, yo creo, más dolorosa que le puede existir a un ser humano. Empezaron en mi vida ahí, cuando ya estaba detenido, ¿no es cierto?, sentirme prisionero, ¿no es cierto?, con los deseos de fugarme, porque en esa cárcel donde estaba, una cárcel vieja de Arica, que yo me podía ir, mis compañeros podían sacarme, y eso estaba planificado, ya estaba como para irme. Mi familia venía a mi casa a verme a la cárcel,
en mi casa a decirme que por favor no lo hiciera, que no lo hiciera. Yo le decía que no lo iba a hacer. Sí, yo sabemos que lo vas a hacer. Ellos me conocían. Claro. Bueno, no lo hice nunca. No lo hice al final, ¿cierto? Porque vino una hija. Yo tengo una hija clandestina. En estas Ya. cosas clandestinas apareció una hija de 6 años Ya. a verme a ese lugar. Después que supo que estuvo preso, fue a verme y me dijo, papá, cuando lo despedimos me dijo, papito, me dijo, cuídate mucho, me dijo, porque tú eres lo único que yo tengo. Ya. Y bastó esa palabra para que yo empezara a pensar, A recapacitar. a recapacitar un poco. Claro. Y ahí yo empiezo a recapacitar mi vida y empiezo a pensar cómo lo puedo hacer. Pero empiezan a venir, a saltar causas a mis procesos. Claro. Yo empiezo a tener procesos en diferentes ciudades, Ya. de mis causas anteriores que O yo sea, tenía. viene un seguimiento. Un seguimiento de causas de mis asaltos que yo hacía porque yo estaba nombrado en otras ciudades. Ya. ¿Ya? Y en eso, en ese venir y venir de procesos, ¿no es cierto?, de cambiarme de ciudad a ciudad, ¿no es cierto?, que ellos me trasladaban de un tribunal a otro, ¿no es cierto?, vienen años a mi vida. Ya. Empiezan a venir años a condenarme. 10 años en la primera instancia, 10 años en la segunda, la otra instancia, en otro juzgado. Ya. Y yo empiezo a desesperarme, ¿no es cierto?, y a ver qué pasa, qué está pasando. O sea, me estoy viendo preso. Claro. O sea, me estoy viendo más preso. O sea, ya vienen años a mi vida. No, sí, ¿Ya? claro, sí, sí. A los 36 años, a los 37 años, yo ya me siento viejo. Dije, yo Claro. aquí muero. Entonces empiezo yo a angustiarme. Claro. En forma de angustiar. Y un día cualquiera, ¿no es cierto?, yo escucho la voz de Dios en un hermano predicador. De estos hermanos que se predican, que se ponen en la calle de los pasillos de la cárcel, ¿no es cierto?, a predicar. Y él predica sobre Jeremías. Ya. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Y eso bastó para que yo empezara a pensar en Dios. Y esa noche yo clamé. Esa noche yo clamé al Señor. Y le dije, si tú existes, si tú realmente existes, y por la fe de ese hombre que está hablando de ti, cambia mi corazón, primeramente. Cambia mi corazón porque yo tenía un corazón demasiado duro, un corazón insensible, un corazón prácticamente mecanizado, o sea, duro y manejado por el diablo. Yo era manejado por el diablo, si yo tenía legiones en mi vida. Claro. ¿Ya? Te cuento así como muy rápido todo lo que las tribulaciones que uno puede tener, Claro, ¿no? Cuando claro. es manejado, ¿no es cierto?, por estos satanáses, ¿no es cierto?, que están en nuestros vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón. Claro. Y ahí yo empiezo a interesarme en Dios. Y empiezo yo a leer la palabra, Ya. a leer la Biblia, pero solo, callado, sin que nadie me viera. Y ahí empecé yo como a parar la oreja, como se dice de esa jerga carcelaria. ¿Y en qué momento hace su decisión por Cristo dentro? Ya cuando yo empiezo a decidirme ya por Cristo adentro, cuando ya voy, ¿no es cierto?, ya de frente al Señor, ¿Ya? cuando yo le hago una promesa a Dios, Ya. un pacto con Dios. Yo digo, yo hago un pacto contigo. Yo quedo en tus manos. Tú me cambias mi corazón. Si necesitas cambiar mi corazón, le dije yo, y mi manera de ser y mi manera de pensar, los 35, los 45 años que esperan de cárcel para mi vida, tómalos. Y si es así, y si es lo contrario, a los 40 años yo te estoy conociendo, a los 40 años hago ese pacto con el Señor. Yo caí a los 36 años preso. Ya 4 años. A los 40 años te conozco, le dije yo, dame 40 años más de vida para servirte a ti. Amén. Eso fue todo. Y nada más. Yo no sabía ni nada de la palabra, ni nada más que lo que había escuchado y lo que escuchaba. Ya. Y ahí empieza a haber una transformación en mi vida. Yo empiezo a ver cosas. Ya. Empiezo a ver el actuar de Dios En su vida. en mi vida. Ya la fe ya no era la fe del hermano, ni la fe del otro hermano, sino la fe era mi fe. Claro. Porque empiezan en mi vida, de los 10 años que empiezan a caer en mi vida, ¿cierto? 10 años, de la primera instancia empiezan a condenarme 10 años en diferentes tribunales. Yo me entrego a Dios. Y los hermanos aquí presentes, mi hermano Carlos, yo me acuerdo que llegaba con mis sentencias, mis primeras instancias, decía, mira hermano Carlos, mis hermanos se ponían a llorar, porque eran más años a mi vida, y venían otros, iba a buscar a Iquique, iba a buscar 10 años más, y iba y venía a mi vida esos años. ¿Sabe? Vamos a hacer algo. Me veo aprisionado me veo muy aprisionado con el tiempo. Pero, ¿qué le parece si dejamos esto para el próximo jueves? Aleluya. La invitación para el próximo jueves yo no logré entrevistarlo en esta misma hora, pero el próximo jueves
terminamos con esta, bueno, no es una teleserie, ¿cierto? Es un hecho de la vida real, pero como ya lleva 2 capítulos y vamos al tercero, yo creo que la tercera es la vencida. Así que vamos a orar al Señor ahora. Y vamos a orar y vamos a pedir que las personas que están en sintonía, que quizás dicen tener un corazón malo, no hay imposible para Dios. Amén. Amén. Nada. Amén. Así que vamos a orar, a hacer una oración, pastor, una oración pequeña, precisa, Amén. porque ya vamos a terminar. Amén. 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 Soberano Dios y buen Padre Sí, Celestial. Señor. Amén. Señor, hemos creído primeramente en ti, Señor. Amén. Sí, Señor. Que tú haces posible todas las cosas, Amén, Señor. sí, Que tú Señor. tomas el dominio, que tienes la potestad, la autoridad, Dios mío, en el reino de los cielos. Amén, Así Señor. también sobre tus hijos en esta tierra. Amén. Y creemos que tú haces lo imposible, Señor, que para uno que dice ser, amado Dios mío, posible para el hombre. Amén. Señor, nosotros creemos que tú, lo imposible, lo que no se puede Amén. lograr, Dios Santo, tú lo haces posible. Amén, Señor. Y así creemos, Amén. que todo aquel que está en sintonía, Padre Celestial, Señor. Señor, en esta noche, Barrita Crima Raba, Aleluya. Santo. reciba, Señor Dios mío, una unción Amén, fresca del Señor. reino de los cielos, Amén. Padre. Sí, Señor. Señor, y desatamos bendición para Amén, aquellos que están Amén, enfermos Padre. y postrados en sus Aleluya, camas, sí, Señor. Señor. Señor Dios, porque tú nos enviaste no Amén. solamente, Dios mío, a dar testimonios Sí, personales, sí, Padre, Señor. sino a dar testimonio de que tú Amén. haces un cambio Amén. real en cada Amén. mente, Sí, que tú Señor. cambias corazones, Dios Sí, Santo, Señor. cuando Aleluya. tú tienes, amado Dios mío, un corazón duro, amado Dios mío, tu palabra penetra hasta los tuétanos, Amén. Padre, Amén, Señor. y derramas bendición Así es, sobre Padre. bendición, Sí, Señor. Padre. Gracias, Señor. Amén. Señor, levanta al que tengas Aleluya. caído, Dios Amén. de gloria. Sí, Señor. Levanta al hermano afligido, Dios de Sí, gloria. Señor. Amén, Señor. Y cubre, Señor, a tus hijos que Amén. han, Sí, Dios sí, mío, Señor. que han sido lazados. Amén. Amén. Señor, Padre. Gracias, Sí, Señor. Padre. Dios Todopoderoso, Así Señor, es, en Señor, tus sí, manos Señor. nos encomendamos, Dios Amén, de gloria. Sí, Padre. Y a estos siervos, Dios mío, que han puesto, Dios mío, a la disposición de su radio, de su tiempo. Amén, Señor. Dios de gloria, el tiempo se hace corto hablando de Sí, ti, Señor. Padre. Aleluya. Sí, Señor, extiende, Dios mío, los minutos, Dios de Amén, gloria. Padre. Porque esto no es para testimonio del hombre, Dios de Amén, gloria. Señor. Es para tu testimonio, Amén, Señor. Padre. Para que tú, Dios mío, te glorifiques, Amén. Santo Amén. Dios de gloria. Sí, Señor. Así como Jesucristo Señor. dijo, Padre, Sí, Señor. glorifícame, Señor, Amén, en tu Señor. nombre. Amén, Y tú respondiste, ya te he glorificado. Amén, Y así, Señor, cambiaste nuestras vidas. Así es. Y diste glorias, Padre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga, Amén. queridos auditores. Están ustedes Amén. invitados para el próximo jueves, Aleluya. ¿cierto? Para escuchar este testimonio glorioso del Señor, porque ahora quedamos en la parte clave principal, Sí, vamos rapidito. ¿cierto? De cómo el Señor transformó radicalmente estas vidas. Así que nos despedimos, ¿cierto? De la sintonía con un Dios Te bendiga. Aleluya, Amén. Gracias, Santo Señor. Rey. Gracias, Papito Amén. Santo. No sé por qué